en los exámenes de grado, más que una gran ayuda para los alumnos que están haciendo la cátedra, específicamente de Civil 1. Tal vez lo vean un poco incompleto. Sin embargo, es importante entender qué concepto vamos a manejar por ordenamiento jurídico, que es el conjunto de normas positivas, técnicamente ordenado y vigente en determinado medio social y momento histórico. Nótese que se considera el medio social y el momento histórico. Eso es lo que, al menos, un concepto básico de ordenamiento jurídico como el conjunto de normas positivas, técnicamente ordenadas y vigentes en determinado medio social y momento histórico, ¿ya? Por otra parte, detengamos un poco en la definición y finalidad de la norma jurídica. ¿Por qué la norma jurídica? Es el mandato dirigido a todos los hombres que viven en sociedad mediante el cual, bajo amenaza de sanción, se les combina a observar una determinada conducta positiva o negativa. El fin de la norma jurídica es asegurar la convivencia pacífica de los hombres y proteger sus intereses materiales y espirituales, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza de la norma jurídica? Pregunta clásica. La norma tiene un doble naturaleza, es un mandato del Estado, total, directo o indirecto, de hacer o de vencer. Y además un juicio de conducta, una relación determinada entre dos o más ideas. Tal juicio es condicional o hipotético, porque la afirmación o negación que implica está subordinada a una condición o hipótesis, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la norma jurídica? En ese sentido, son 7 las características principales. Es imperativa, es bilateral, es general, es abstracta, es hipotética, es coercible, está sujeta a sanción, su incumplimiento, y tiene un carácter estadual, ¿ya?, de la norma jurídica. Detengámonos a analizar cada una de estas 7 características esenciales de la norma jurídica. Ahora, es imperativo heterónomo. La proposición en que se formula toda la norma jurídica lleva en cuenta un orden, sea un comportamiento positivo o negativo. Dicha orden es impuesta a los individuos con presidencia de su voluntad, y por ello se dice que la norma es heterónoma. La norma jurídica no ruega, aconseja o sugiere, sino que demanda, ¿ya? Manda que se haga o haga una cosa de forma perentoria, y no puede ser de otra manera. Si tenemos en cuenta los fines que persigue la norma, regular la convivencia humana y realizar determinados valores, particularmente de la justicia, ¿ya? Por otra parte, bilateral, la norma jurídica no es una regla de conducta para el individuo aislado, considerablemente aislado, no rige el comportamiento de una persona en sí misma, Juan Pérez, como ocurre con las normas morales, sino que en relación con otros individuos, la bilateralidad tiene dos significados. La primera, en primer lugar, expresa que la norma jurídica, producto del orden social, rige actos humanos sociales, actos que ponen en contacto a los hombres unos con otros. En segundo lugar, manifiesta que establece deberes y facultades correlativas. No puede pensarse en un término sin el otro. Toda regla jurídica implica necesariamente la relación entre los sujetos, un sujeto activo o pretensor y un sujeto pasivo o pretendido. Entonces tenemos que es bilateral y tiene dos razones para ser bilateral, fundamentalmente. En primer lugar, expresa que la norma jurídica producto del orden social rige actos humanos sociales, actos que ponen en contacto a unos hombres con otros. En segundo lugar, manifiesta que establece deberes y facultades correlativas, ¿ya? Por otra parte, es importante tener en consideración que la norma jurídica en general, en el sentido que regula todos los casos que pueden presentarse en la hipótesis que considera, ella no se dirige a casos determinados, sino que para todos los que ocurren durante su vigencia. Y esta generalidad responde al principio de igualdad e imparcialidad, pues la regla es la
equilibrado para todos los sujetos, ¿ya? Por otra parte, es abstracta y hipotética, por ser general, las normas jurídicas son abstractas, es decir, no prevé casos concretos, el caso Pérez, el caso Roja, Roja con Pérez o cosas así, sino situaciones tipo. Las normas no dicen si Pedro no paga sus deudas, Juan deberá indemnizar el perjuicio, sino que si el deudor no cumple exactamente su obligación, deberá indemnizar el daño de ello que siga al acreedor. Artículo 1489, 1551, 1557, no olvidar la geografía del código. Por otra parte, es coercible. ¿Por qué es coercible? La coercibilidad de la norma jurídica es la posibilidad de que lo ordenado por ella o la sanción debida, en su defecto, se imponga por la fuerza. La fuerza debe ser ejercida por el poder público, ¿ya? Basta con recordar una infracción de tránsito, un delito, una falta, donde necesariamente debe pagar una multa y lo hace con orden de recibimiento, etcétera, etcétera, ¿ya? Por otra parte, el carácter estadual de las normas jurídicas positivas. La doctrina también habla de carácter estadual o estatal de las normas jurídicas y con ello denota dos cosas. A. Que el Estado crea y reconoce normas jurídicas, que el Estado garantiza el respeto a la observancia del ordenamiento jurídico. Hay normas que surgen de otras fuentes, como la costumbre, las convenciones o el derecho internacional, pero su eficacia dentro del ordenamiento jurídico de un Estado solo surge cuando éste les presta su conformidad o aprobación, ¿ya? Entonces ese es el carácter estadual de la norma jurídica positiva. La doctrina también habla de un carácter estatal de la norma y marca que el Estado crea y reconoce la norma jurídica y que el Estado garantiza el respeto de la observancia del ordenamiento jurídico, ¿ya? Por cierto, les recomiendo revisar estos apuntes porque, como le digo, es la parte como básica, donde se principia lo que luego vamos a ver, la teoría del acto jurídico, ¿ya? De tal modo que si no se tiene esto claro, después se complica.